Bienvenidos al podcast de Entre Médicos de Centro Médico. Les saluda el doctor Hugo Marroquín. En esta ocasión contamos con el doctor Carlos Páez con el tema cáncer de colon. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. El cáncer de colon ha llamado mucho la atención en los últimos años, principalmente porque estamos viendo gente joven que lo está padeciendo. ¿Podrías explicarnos a qué se debe esto, qué factores contribuyen y cómo estamos en Guatemala? Buenísimo. Sí, el cáncer de colon es una de las causas principales en cáncer de hombres y mujeres a nivel mundial. Nosotros estamos en una tercera, cuarta causa, ¿no? Estamos en el top 5. Y en general, ha habido más ahora en los jóvenes, por lo cual el tamizaje de cáncer colorectal, que es lo más importante que tenemos que hacer para prevenir este cáncer, cambió de 50 años a 45 años. Incluso en el hospital hemos visto cánceres en gente de 40 años. Puede ser multifactorial, por un lado genético, por otro lado las comorbilidades, el tipo de alimentación y que tenga un tipo de predisposición a. Cuando ustedes entrevistan a alguna persona y que acude a consulta porque está teniendo algún síntoma, ¿qué es lo primero que ustedes preguntan en los antecedentes? Muy buena pregunta. Tenemos que englobar pues, a todo el paciente y buscar siempre los datos de alarma. Comenzar a ver qué es pérdida de peso sin que yo quiera perder peso, anemia, que me cuesta pasar a hacer la comida, o que tengamos evacuaciones con sangre, sea ocasiones negras, que sería melena, que es cuando viene el digestivo superior, o bien que comiencen con salida de vapor fresco, pérdida de torraje, y muchos dicen, no, es que tengo hemorroides, pero a veces también hacen hematoquese, que es vino tinto, y entonces ahí los tenemos que ir a investigar. Entonces, ese tipo de son los signos que vamos buscando en la entrevista y decimos, no, este paciente, aparte tiene más de 45 años, puede tener antecedente familiar o no, que no es tan común, hay que hacer una colonoscopia de transaje de cáncer colorectal. Ahora, en nuestro medio es bien controvertido o difícil que a veces los pacientes consulten. Y a veces no se consulta por temor, por alguna situación de pena o que la persona no se siente en una confianza de hacer algún tipo de examen. ¿Qué es lo primero que ustedes recomiendan para empezar los estudios? Se puede comenzar a hacer los estudios, hacer un examen de heces, un huella con heces o la prueba que se llama FIT para comenzar a clasificar. Si se sale positivo, significa de que tiene una evacuación con sangre, aunque no sea vista en la taza o algo así. Y ya sería un paciente que tenemos que ir a investigar por qué está sangrando, por qué salió esa prueba positiva. Y lo otro es explicarle al paciente. O sea, las colonoscopías, pues, llevan una preparación, que es lo más importante. Tienen que tomar los laxantes, tienen que ser entre 3, 4 litros, 2 días de dieta líquida, toda la preparación de colon, porque si yo me meto a una colonoscopia y está llena de material intestinal, se me puede pasar cualquier lesión. Entonces se les dice que, bueno, sí es un poco incómodo, pero podemos prevenir o podemos quitar lesiones que se van a volver un cáncer, porque son de crecimiento lento, tardan de 10 a 15 años. Entonces yo en ese tiempo puedo alcanzarlo, lo quito y ya no está. Cuando hacen lo que es el estudio de la colonoscopía, a veces se encuentran pólipos. ¿Qué tan peligroso puede ser un pólipo? Los pólipos son lesiones de crecimiento que van de crecimiento lento. Hay diferentes tipos de pólipos. Hay pólipos hiperplásicos, que generalmente son de inflamatorio, y hay pólipos adenomatosos, que son los que pueden ir creciendo. De una manera muy sencilla sería como poner una semilla o que fuera un pequeño volcán, el cual va a ir poco a poco, va creciendo, 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 volviéndose maligno, volviéndose un adenoma y llegar a tener ya displasia y un cáncer, que inclusive puede ya darnos síntomas de que de la nada el paciente nos diga, no, tuve cambios en mi patrón evacuatorio, ahora yo evacúo normal, ahora evacúo de carrera, ahora me estreño mucho. ¿Por qué? Porque ya tiene un pólipo enorme ahí que me está haciendo algo mecánico y me está obstruyendo. Ahora, con estos pólipos se quitan y estos se mandan a estudio. ¿Cuánto tiempo tarda en tener una respuesta de este tipo de patología? Varía, depende mucho de los patólogos, pero en promedio, semana y media, 2 semanas. Y después ya nos guiamos en la guía americana o en la guía europea para ver cuándo va a ser el seguimiento. Porque ha pasado de que hay a veces pólipos que son inflamatorios, no salen como hiperplásicos y no hay que hacerle seguimiento. O si ya son adenomas, dependiendo qué tipo sea, velloso y demás, se hacen cada 3 años, cada 5 años, inclusive cada año, o dependiendo si tuviese
algún síndrome polipósico, de los síndromes polipósicos que afectan desde la infancia, como los síndromes poliposis anomatosa juvenil, estos tienen un 100% de probabilidad de que se va a ver cáncer. O sea, el seguimiento es importante cuando usted ya diagnostica un pólipo, porque estos, así como pueden ser benignos, también pueden progresar a un pólipo maligno. Ahora, cuando ya ustedes piden un tamizaje de un paciente que se está sospechando de cáncer de colon, ¿qué son estos estudios de tamizaje? Los estudios de tamizaje son el gold standard, la prueba de oro es la colonoscopía, porque puedo llegar, ver un pólipo y quitarlo, ya de una vez tratamiento. Otro estudio para la gente que no quisiera hacerse, puede hacerse una Colotac, que es vía tomografía, pero es un estudio solo de imagen y no puede llegar a lo mismo que en vida real. Y el otro es hacer una cápsula endoscópica de colon, que también hay de intestino de colon, en las cuales podemos tomar una pastilla que va tomando fotos, toma 6 fotos por segundo y me va a decir dónde están las lesiones. Pero solo es diagnóstico, o sea, solo lo vaya a ver. Entonces el gold standard sigue siendo la colonoscopía porque la puedo dar tratamiento. Con toda la tecnología que se tiene ahora, ¿hay alguna prueba específica en sangre que nos pueda orientar que aquí hay algún proceso que es maligno? Sí, podemos mandar a hacer algún marcador de tumorales en los cuales uno llega a sospechar, pero no son de rutina. O sea, nosotros deberíamos de tener la cultura de decir, ya voy a tener 45 años, ya tengo que ir a programar mi colonoscopia. O hacerme una prueba de estas en heces y ver si está positiva o el FIT y ver si es indicado hacer el estudio o no. Existe lo que es el mito, el tabú de hacer los estudios endoscópicos. ¿Qué recomiendan ustedes como gastroenterólogos respecto al uso de la colonoscopía? Lleva cierto proceso en el cual se hace un buen examen clínico, luego se piden estudios diagnósticos hasta llegar a la colonoscopía. ¿Qué recomiendan a los pacientes? Sí, tenemos que recomendar a los pacientes de que tengamos, evaluarlos primero, hacer una historia clínica, mandar a hacer algunos laboratorios, ver las comorbilidades, por ejemplo, un paciente diabético, intentarlos compensar, mejorar todo lo metabólico antes de llevarlos. Son muy seguros porque si usa una sedación, no es anestesia general, que es algo que me preguntan mucho los pacientes. Me dicen, no, es que me da miedo, me van a dormir. Yo digo, no, es que así lo vas a dormir, no va a tener dolor, pero va a respirar por sí mismo. Y muchas veces ni se van a recordar de cuando ya despierten y dijeron, ya terminamos. Pero uno sería ver todas las comorbilidades, más de 45 años, un electrocardiograma, apoyarse con un buen anestesiólogo y tener todo el equipo. O sea, ir a un lugar, ir con un gastroenterólogo que también esté certificado, que sea endoscopista, o sea, que tenga la especialidad en endoscopía y que sea en un lugar donde tengamos todo. Con esos estudios diagnósticos no solo es la colonoscopía, sino también se hace la endoscopía digestiva alta. ¿Es recomendable hacer ambos estudios al mismo tiempo? Se pueden hacer ambos estudios al mismo tiempo, pero si tuviera síntomas digestivos superiores, o sea, no hay una edad de tamizaje o de indicación de hacer una endoscopía superior. Hay bibliografía americana que te dice, sí, una endoscopía pues no daña a nadie hasta en la vida y no pasa nada, pero tenemos que buscar una indicación. Si el paciente se queja de mucha dispepsia, mucho reflujo, utiliza los inhibidores de agua de protones, no mejora, indicaríamos hacerle una endoscopía superior. Y si concuerda con su tamizaje, pues hacemos las dos. Hacemos la endoscopía superior primero y luego la col. Pero no es que haya una edad de tamizaje para la endoscopía superior. Cuando ya tienen ustedes el diagnóstico certero de que esto se trata de un cáncer de colon, ¿cuáles son los procedimientos que hacen y el tratamiento que se le puede ofrecer? Y también el pronóstico es importante. Depende del tamaño de la lesión y de si es candidato a un tratamiento endoscópico o no. Por ejemplo, tuvimos en otra ocasión acá en el hospital a un doctor que venía de fuera y venía con hemorragia baja, estaba haciendo evacuaciones como vino tinto, vino con 5 de hemoglobina, mejoramos la hemoglobina, tenía hasta regla 7, lo metimos a colon y tenía una lesión ahí el del ciego. Entonces era muy grande para quitar la endoscopía, entonces le tuvieron que entrar los doctores de coloproctología o ciruonco, que serían nuestros aliados en este caso, porque eran los dos, para darle tratamiento quirúrgico. Después de ya tener la pieza,
se manda al oncólogo médico y dependiendo qué tipo sea, se les da quimioterapia o se les da solo vigilancia. Muy bien. El pronóstico a largo plazo. Es un muy buen pronóstico si se detecta a tiempo. O sea, la diferencia con los otros cánceres y algo que hay que trabajar mucho es de que este es prevenible y tratable antes de. Porque antes de que se vuelva un cáncer era un pólipo. Entonces yo lo hago a 5 años antes de que se vuelva algo maligno y lo quitamos vía endoscopía, porque era los gastroenterólogos del hospital, y podemos parar que se vuelva un cáncer. Entonces es la ventaja comparado a todos los otros cánceres. Entonces el pronóstico es muy bueno. También me pasó cuando me entrené en México que le hice la colonoscopia al papá de un amigo y tenía una lesión entrando ahí en el huerto. Entonces le hicieron el siguiente día una resección de anterior baja, se llama, y le quitaron ese pedazo de recto. Y no le tuvieron que dejar ni colostomía ni nada y él está súper bien. El diagnóstico temprano es lo más importante en este momento, ¿verdad? Para no llegar a un punto en el cual se tenga que hacer procedimientos mucho más invasivos, quitar ciertas partes de lo que es el colon y ante todo que el pronóstico es bueno. ¿Algún último mensaje que querrás decir que sea de mucha importancia para la población? Que hagamos las colonoscopías de tanzaje de cáncer colorectal. O sea, la preparación puede ser fea, puede haber un tabú, puede haber miedos, pero siempre hablando con el gastroenterólogo podemos irlos venciendo uno a uno y es un estudio que durará 20-30 minutos. Si está normal, se hacen 10 años. Entonces tienes 10 años de seguridad que vas a estar con tu familia, que vas a poder trabajar, que tu calidad de vida no va a bajar y vas a poder estar muy tranquilo del tema de cáncer. Y lo otro, la dieta. La dieta es clave. No nos puede prevenir que no me dé, pero sí es un factor que me ayuda. Entonces una dieta generalmente con la adecuada fibra, vegetales, pescado, salmón y demás, no tanto aumentar las carnes rojas, ¿verdad? Una dieta alta en carnes rojas pues nos tienen una predisposición hacia cáncer de colon. Entonces siempre se recomienda que si son muy carnívoros, bajar un poquito la dosis. Qué bien. Queremos agradecer nuevamente al Dr. Carlos Paredes y los invitamos a que nos vean en Apple, en Spotify y YouTube. Muchas gracias.